Malaquías capítulo 2, gloria al Señor. Malaquías capítulo 2. El libro de Malaquías está justo antes de Mateo. Quiere decir que antes de los evangelios está el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 2. Y vamos a estar buscando desde el verso 4 en adelante, Malaquías capítulo 2, verso 4 en adelante, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho el Señor. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Dios. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias por darnos el poder estar delante de tu presencia en esta noche, Señor. Confesamos que nada podemos hacer de nosotros mismos. Nos diste la fortaleza para poder estar delante de ti. Señor, gracias por esa fuerza. Te pedimos que en esta noche quieras tú abrir los ojos de nuestro entendimiento para entender, para comprender, Señor, tu perfecta voluntad. El poder de tu Espíritu llene nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos. Sea reprendida toda perturbación del corazón, de la mente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu poderoso Espíritu penetre, Señor, en cada uno de tus hijos y en cada una de tus hijas. Tome tú el dominio pleno, el control completo, Señor, de este lugar. Abra las ventanas de los cielos y envíes de tu abundancia de bendición. Padre, gracias. Muchas gracias por este tu grande amor. Te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros acabamos de leer Malaquías capítulo 2 desde el verso 4 en adelante, donde el Señor recuerda el pacto que dice con los levitas, con Leví. Esto nosotros no tenemos que olvidarnos que los levitas, ellos se consagraron para el servicio del Señor. Cuando el Señor iba a llamar para el servicio de Él, para que estén cerca de Él, no escogió así a cualquiera, sino que hubo hermano que tomar decisiones. Para servir a Dios hubo que tomar decisiones en un momento muy crítico, en un momento de mucha inestabilidad, en un momento, hermano, difícil. Fue cuando el Señor hizo el llamamiento justamente a través de Moisés. Nadie sabía para qué era, pero sí ellos estaban escuchando que Dios los llamó. Dios estaba llamando cuando el Señor le dijo a todos. No le dijo a la tribu de Leví, sino a toda la tribu, a todos los que estaban ahí. Moisés se puso de pie y dijo: los que están por el Señor, júntense conmigo. Entonces, nosotros en una oportunidad hemos estado viendo, hermano, de la decisión de los levitas. Porque todos estaban con el Señor. ¿Quién no dice que está con Dios? Yo estoy con Dios, yo estoy con Dios. Todos dicen que están con Dios. Pero hay que ver con quién Dios está. Porque uno puede decir, no, yo estoy con Dios. La pregunta es, ¿Dios está con usted? Ese es el asunto. Muchos pueden decir, sí, no, Dios, hablan de Dios, dicen de Dios. Pero sus obras dicen y expresan
lo contrario. Entonces cuando Moisés se paró delante de las 12 tribus de Israel e hizo el llamamiento, él dijo, los que están por Jehová, y ahí hermano, pero todo el mundo, yo, todos yo, y luego dijo, júntense conmigo, y ahí hubo que tomar una decisión. Si justamente creerle a Dios y creer a aquel que Dios puso para que lo llevara, o creerle a Dios y desechar a aquel que Dios puso para que los llevara. Porque ellos decían que creían a Dios, todos las 12 tribus de Israel, todos ellos, sí, nosotros creemos en Dios, nosotros creemos en Dios. Y era verdad, creían en Dios. Pero Dios siempre pone a alguien para que lleve al pueblo. Siempre pone. Por eso, cuando usted lee en el libro del Apocalipsis, dice, y escribe al ángel de la iglesia de Sardi, y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, y escribe al ángel, y escribe al ángel, y escribe al ángel. 7 cartas son enviadas a los ángeles que estaban en la iglesia. Y no eran ángeles con alitas, sino que era aquello que el Señor había escogido, lo que Dios escogió, lo que el Señor escogió. Quiere decir que Dios es el que pone, hermano, quiénes son aquellos que van a llevar a su pueblo y lo están llevando mediante el Señor. Es decir, Dios es el que los está llevando por mano de su ángel, por mano de aquel que puso. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, que el evangelio no le fue dado a predicar a los ángeles. Los ángeles no predican, los ángeles que tienen alita de los cielos no predican. A los hombres les fue dado a predicar el evangelio. Somos nosotros los que tenemos que salir, nosotros los que tenemos que tomar la decisión, nosotros los que tenemos que ponernos en la mano del Señor, nosotros los que tenemos que amar la obra de Dios, amar la obra del Señor, no solamente amar a Dios, amar la obra, amar, hermano, el ministerio que Dios nos ha dado, amar la iglesia, amar a los hermanos, amar. ¿Por qué decimos amar? Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Cuántos tienen el amor de Dios? Fue derramado dentro de nuestro corazón. ¿Y para qué Dios lo dio? Justamente Dios derramó su amor dentro de nuestro corazón para que amemos. Amemos todo lo que es del Señor, todo lo que pertenece al Señor. Justamente Él lo dio para eso, para que nosotros amemos con su amor la obra de Dios. Y todo lo que pertenece al Señor nosotros lo amemos. Por eso es que Dios derramó de su amor dentro de nuestros corazones. Y ahora, ¿hacia dónde nos lleva el Señor? El Señor nos lleva justamente para que amemos a Dios. Entonces, cuando Moisés se puso de pie y dijo, los que están por Jehová, todos estaban por Dios. Pero cuando dijo, júntense conmigo, ahí ya había desacuerdo. Pero por más desacuerdo que hubiere, Dios lo había escogido a Moisés. Moisés, Dios lo escogió, Dios lo llamó, Dios lo plantó, Dios le dio la ley, le dio los mandamientos, Dios lo mandó para que saque a su pueblo, Dios lo mandó para que lo guíe, Dios lo mandó para que lo lleve. ¿A quién? A Moisés. Entonces Dios va llevando a su pueblo mediante aquellos que Él puso. Cuando Moisés se puso, hermano, de pie y dijo, los que están por Jehová, todos estaban por el Señor, júntense conmigo. Y ahí hubo una decisión que tomar. ¿Creo o no creo que Moisés es el enviado de Dios? Jesús, en una fuente, le dijo a la mujer, si tú supieras quién te dice, si tú supieras, porque ella no sabía. No sabía con quién estaba hablando. Para ella era un judío más que se acercó al pozo de Jacob, un judío más que extrañamente le dijo que le dé de beber, un judío más que ella se asombró que le hable, porque los judíos y los samaritanos no se hablaban. Sin embargo, Jesús le dijo, si tú supieras. Y después que hablaron, hermano, palabra, la mujer lo miró y ya lo miró de otra manera y dijo, me parece que eres profeta.
Entonces, por causa de desconocer, hermano, entonces uno no sabe qué hacer. Sin embargo, cuando Moisés se puso de pie y dijo, los que están por Jehová, júntense conmigo, ellos sabían que era por mano de Moisés que Dios lo había sacado de Egipto, por mano de Moisés que había hecho Dios tantas señales y milagros, por mano de Moisés que Dios los estaba llevando. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Empezaron a entrar como en rebelión, en desacuerdo, ya no estaban de acuerdo con la dirección que le estaba dando Moisés, y sin embargo la dirección de Moisés no era de su propio pensamiento, sino que Moisés lo llevaba como Dios le decía que lo lleve. Entonces ellos no podían ya casi diferenciarse, empezaban a decir que lo que hablaba Moisés no era tan así. Y lo que Moisés decía no hay que hacerle tanto caso. Y lo que dice aquello, no, eso no es así. Entonces ya empezaba a haber división. Por eso hubo un llamamiento que hizo el Señor en un momento de turbación, en un momento de inestabilidad, en un momento, hermano, de circunstancias. Se puso Moisés y dijo, los que estén por el Señor, júntense conmigo. Y ese fue un momento de decisión. Un momento de decidir, un momento, hermano, de pararse y decirle, ¿creo o no le creo a Dios? ¿Qué es lo que hago? ¿Para dónde voy? ¿Oigo lo que el Espíritu dice a la iglesia? ¿Oigo lo que Dios me está diciendo? ¿O voy en pos de mis propios pensamientos? Más adelante Israel se fue en pos de sus propios pensamientos, porque Dios dijo, dejáronme a mí, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, para cavar para sí cisterna, para ir en pos de sus propios pensamientos, de sus propias ideas, de sus propios razonamientos, para ir en pos de sus propios pensamientos. Cavaron para sí cisterna, y sobre todo cisternas rotas encima, que por más que la quieran llenar de agua, nunca se va a llenar. Están rotas, siempre va a ir perdiendo, nunca van a llegar a donde ellos quieren. Cavaron para sí cisterna. Lo hicieron más adelante, pero en este momento era un momento decisivo. Hermanos amados, este tiempo son tiempos decisivos. Este tiempo, el tiempo en este lugar es un tiempo decisivo. El tiempo en su vida, en este momento, es un tiempo decisivo. Es decir, es un momento donde usted tiene que tomar una decisión, y según la decisión que usted tome, va a ser el resultado que usted va a tener. Usted puede tomar la decisión de apartarse, dejar la iglesia, irse, hermano, apartarse, hacer para usted cisternas rotas que no van a retener el agua, hermano, o enderezar sus pasos, hermano, y tomar la buena decisión. Entrar en el camino del Señor como Él manda y enderezar sus pasos, sabiendo que Él va a poner sus pies sobre peña y va a poner un cántico nuevo en su boca. Entonces es un momento de decisión. Usted es el que decida. De la decisión que usted tome va a ser el resultado. Por eso fue un momento decisivo en ese punto. Los que están por el Señor. Entonces piensen, júntanse conmigo, porque Dios me dio una dirección. Dios me dijo a dónde lo tengo que llevar. Dios me da las palabras que les tengo que hablar, que son las palabras que Él quiere que yo le diga, que no son mías, sino que son de aquel que me envió. Es una decisión. ¿Qué es lo que van a hacer? Los que están por el Señor, todos están por el Señor. Júntanse conmigo. Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. El que no es conmigo, dice, desparrama. Pero los que estaban con él iban a juntar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Júntanse conmigo. Y ahí vino la decisión de los levitas. Los levitas decidieron, hermano, juntarse con aquel que creían que Dios lo puso. Decidieron no oponerse a lo que decía, decidieron no resistir a las palabras que hablaban, decidieron tomar su palabra para seguir adelante. Tuvo que haber una decisión. Los que están por el Señor, por Jehová, júntense conmigo. Se juntaron los levitas con él, y los demás estaban ahí paraditos,
Como ustedes ahí, estaban ahí, pero ellos estaban todos paraditos ahí. Y un resto, hermano, lo más rebelde, lo más revoltoso, los que estaban más en desacuerdo, los que creaban problemas en medio del pueblo, disensiones, peleas, rencillas, dijeron, no, vámonos nosotros a la carpa, que sepa bien que nosotros estamos en desacuerdo con él. Así que estaban en la carpa todos los que estaban en desacuerdo con Moisés, los que estaban en desacuerdo con la dirección que estaba dando, hermano, a la congregación, fueron todos a la carpa, que Moisés sepa que nosotros estamos en desacuerdo. Y los demás que tenían dudas se quedaron paraditos, no se volvieron a la carpa, pero tampoco vinieron con Moisés, se quedaron ahí quietitos. Sin embargo, los otros que tomaron la decisión, la buena, porque mire, uno tomaron la mala decisión de volverse atrás. ¿Usted cree, hermano, que volverse atrás va a ser una buena decisión, que abandonar, dejar, irse, va a ser una buena decisión? ¿Usted cree que esa va a ser buena? Bueno, ellos creyeron que era una buena decisión. Se fueron a las carpas. Y los otros, ellos, hermano, pensaron que era una buena decisión estar con aquel que Dios llamó. Así que vinieron con Moisés. Así que los levitas hicieron un paso importante, tomaron una decisión en su corazón. No solamente decidieron en su corazón, llevaron a cabo, se movieron. Porque si usted decide algo, pero luego no lo lleva a cabo, entonces ¿de qué sirve esa decisión? ¿Qué es lo que hicieron los levitas? Decidieron, y luego que decidieron, se movieron. ¿Hacia dónde fueron? Fueron a donde estaba Moisés, y ahí se pusieron a la par de Moisés. Y después que esperó Moisés el tiempo necesario para que decidan los que estaban ahí indecisos, aquellos que no sabían qué iban a hacer, después que esperó un tiempo, entonces dijo Moisés a los que estaban con él, a los levitas, cada uno saque su espada y póngalo sobre su muslo. Ellos ya habían decidido por Moisés. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron la espada y la pusieron sobre su muslo, como les dijo Moisés. Entraron en la obediencia. Porque para recibir la bendición de Dios, nosotros tenemos que entrar en la obediencia. Hay cosas, hermanos, que Dios ha preparado para nosotros de antemano, para que anduviésemos en ella, que tiene que ver con la obediencia de nosotros a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos va formando hasta que tengamos la capacidad de llevar a cabo las obras que Dios ha preparado. Entonces para eso se necesita la obediencia. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cuando Moisés les dijo, ellos no se preguntaron, ¿y qué hacemos? ¿Sacamos o no sacamos la espada? ¿Qué hacemos? No, ellos ya habían decidido, estaban listos, sacaron la espada, la pusieron sobre su muslo. Entonces lo primero fue un llamamiento, lo segundo fue una orden, pónganla sobre su muslo, y todos sacaron la espada y la pusieron sobre su muslo. Moisés los miró y todos con la espada sobre su muslo. Y luego le dijo, bueno, ahora vayan a las carpas, vayan allá a las carpas y entren en las carpas y cada uno mate a su hermano, mate a su amigo, mate a su pariente. Mate al que está adentro en rebelión, porque lo que ellos hicieron fue rebelión. Rebelión en contra del Dios que ellos decían que estaban por Dios. Porque usted no puede estar por Dios y en contra de sus profetas. No puede estar a favor de Dios y en contra de los enviados de Dios. Porque si usted está en contra de los enviados de Dios y dice que está a favor de Dios, tiene que saberlo. Usted no está a favor de Dios. No está a favor de Dios. El que toca uno de estos que el Señor ha mandado, dice, toca a la niña de mis ojos. Y detrás de esto que Él envió está aquel que lo mandó. Y Moisés por sí mismo no quiso él llevar al pueblo, no, Dios lo mandó, Dios le dijo, Dios, hermano, le estaba dando una dirección. Por eso es que Moisés dijo, bueno, júntense conmigo. Y después dijo, ¿por qué dijo Moisés, saque la espada? Porque Dios le dijo. ¿Y por qué dijo Moisés luego, entren en la carpa y ahí mate cada uno a su amigo, a su hermano, a su conocido, a su pariente? Entren y mate. ¿Por qué lo dijo? Porque Dios lo dijo. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Dios estaba mirando. Habían tomado la decisión correcta, estar con aquel que Él puso. Habían obedecido a sacar y poner la espada sobre su muslo, a ver si ahora era capaz de defender la verdad de Dios contra su propio pariente. Ahí está.
A ver si eran capaces de mantenerse firmes en lo que Dios les decía, a pesar, hermano, que sus sentimientos, hermano, juegan en contra de él. A ver qué es lo que hacían. ¿A quién iba a obedecer? ¿Iban a obedecer a Dios o a sus parientes? ¿A Dios o a la carne? ¿A Dios o al mundo? ¿A Dios o al diablo? ¿A quién iba a obedecer? Y la Biblia dice que fueron. Ninguno de los levitas dudó, se pusieron de pie. Fueron con las espadas en sus manos, pasaron los que dudaban había que dejarlos. ¿Por qué? Porque a ellos hay que convencerlos. A los que dudan, dice, convencerlos. Es decir, había que convencerlos, estaban en duda, entonces había que mostrarle la verdad de Dios para que ellos no se desvíen, pero a los otros no. Los otros estaban en abierta rebelión en contra de Dios. Y en aquellos que están en abierta rebelión en contra de Dios, no hay manera, no hay forma de volverlo a hacer atrás. Volver atrás. Es como que usted quiera convencer y convertir al diablo. Y no, yo voy a hablar con él y lo voy a convertir, voy a hacer que se arrepienta. Imposible. El diablo ni los rebeldes, los que entran en rebelión, no pueden ser convertidos. Los que Dios ya lo entrega a espíritu de error, ellos ya creen a la mentira y no hay forma de hacerlo volver atrás. Es perder tiempo con ellos. Por eso, hermanos, los que evangelizan no se quedan ahí, hermanos, perdiendo tiempo con aquellos que rechazan, con aquellos que no quieren. No, ellos están para, hermanos, buscar a aquellos que dudan, los que todavía tienen duda, los que recibieron a Cristo dentro de su corazón y quieren tener luz de Dios. Entonces ahí aparecen ellos, aquellos hombres que no conocen a Cristo. Ahí le hablan de Jesús para que sus almas sean salvas. Es decir, están en la brecha peleando la buena batalla de la fe, para que las almas puedan entrar, puedan llegar, puedan ser salvas. Entonces, ¿qué hicieron los levitas? Se pararon y fueron a las tiendas. Entraron a las tiendas, se escuchaba gritos. Y luego empezaron a volver todos los levitas de las tiendas. Cuando los levitas llegaron a donde estaba Moisés, Moisés le dijo: hoy os habéis consagrado cada uno de vosotros en su padre, en su madre, en su hermano, en su amigo, en su pariente. Os habéis consagrado. Por eso el pacto de Dios fue con Leví, que es lo que nosotros leemos de nuevo. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho el Señor. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Dios. Así que Dios lo consagró y hizo pacto con él, pacto de vida y de paz. Y le dio ese pacto para que ellos le teman. Si ellos le temían y le servían, entonces iban a tener una vida, iban a tener una paz. Paz dentro de su corazón, paz para con Dios, paz para con los hermanos. Iban a conocer lo que era la vida. Las cuales cosas, dice, yo le di para que me temiese, y dice la Biblia, y tuvo temor de mí. Y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de iniquidad. Así que a muchos le dijo: no, hermano, lo que estás haciendo vos no es así, estás haciendo mal, No, esa carrera como estás corriendo vos, no, eso no es así. ¿No ves que te estás desviando, te estás apartando cada vez más del Señor? No, apartate de lo malo, no te apartes del Señor, lo malo te va a apartar de Dios. No, eso le desagrada a Dios, no. Entonces dice, a muchos hizo volver, hizo que muchos que se estaban desviando, que se estaban yendo, vuelvan de vuelta sus caminos y sus pasos en la presencia del Señor.
Por eso dice, porque de los labios del sacerdote, dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Por qué? Porque es mensajero de Dios. Iban a buscar una respuesta de Dios, ¿en dónde? En los sacerdotes. Entonces Dios le puso los sacerdotes para que Él hable por medio de los sacerdotes a su pueblo y su pueblo tenga una dirección. Por eso es que nosotros decimos, no estamos sin dirección, nosotros no vamos a cualquier lado, sabemos a dónde vamos, sabemos quiénes somos, sabemos la obra de Dios para con nosotros, lo que está haciendo, sabemos a dónde quiere llegar Dios, que hermano, con nosotros para que seamos, y sabemos en nuestro destino, a dónde vamos a ir. Nosotros lo tenemos bien claro. ¿Por qué? Porque la luz de Dios, hermano, vino sobre de nosotros para que iluminemos. Para que los ojos de nuestro entendimiento, al ser abiertos, podamos iluminar a otro, podamos aclarar a otro, podamos llevar a otro al conocimiento del Señor. Entonces dice, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Dios. Nosotros hemos estado viendo en el día jueves, en el libro de Romanos capítulo 2, verso 17, donde el apóstol Pablo, que escribe la carta a los romanos, le dice, he aquí tú tienes nombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confía que eres guía de ciego, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adultera? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces nosotros miramos el inicio. ¿Cómo inició Leví? Inició bien. Miramos, hermano, el inicio. ¿Cómo se comportó Leví para con su Dios? Se portó con humildad. Miramos en el inicio. ¿Cómo anduvo Leví para con Dios? Anduvo con temor, con humildad, con temor. ¿Y qué es lo que tenía? En su boca tenía la ley de verdad. Si le buscaba usted iniquidad y le buscaba, hermano, falta, pecado, no lo podía encontrar en ello. Entonces, ¿cómo estuvo con Dios? Estuvo, hermano, para con su Dios en justicia, anduvo en justicia y anduvo en paz. Por lo tanto, como andaba caminando con Dios en justicia y en paz, a mucho hizo apartar del camino errado, a mucho hizo volver de su propio pensamiento humano, a muchos lo hizo, hermano, enderezar sus sendas en el principio. Pero nosotros miramos acá al final, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mira el final, mira qué tremendo cuando alguien empieza bien, buscando al Señor, está delante de Él siempre, no quiere faltar un culto, no quiere faltar una reunión, está constantemente, hermano, leyendo la Biblia, hermano, buscando la dirección del Señor en todas las cosas, y luego mire, cuando llega luego un tiempo en que parece que ya no le da valor al culto, no le da valor a los hermanos, no le da valor, hermano, a las cosas que son del Señor, había empezado bien, pero luego sigue mal. Qué tremendo es que habiendo empezado bien, habiendo empezado por el Espíritu, luego se termine por la carne. Empezaron de carnales a espirituales y fueron ascendiendo, buscando cosas espirituales. Y de repente se frenaron y de espirituales fueron de vuelta hacia lo carnal. Qué triste que habiendo empezado por el Espíritu, después se termine por la carne. Hay personas que empezaron así, empezaron bien y terminaron mal. Hay otras, hermanos, que empezaron mal y terminaron bien. Y hay otras que empezaron bien, hermano, siguieron mal, pero después se enderezaron y terminaron bien.
Cuando nosotros miramos, los sacerdotes empezaron bien. ¿Y cómo terminaron? Haciendo blasfemar el nombre de Dios entre los gentiles. Cuando nosotros leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 13, verso 19, vamos a encontrar una de las causas por las que hicieron blasfemar, por las que se desviaron. Justamente, hermano, los sacerdotes, los dirigentes, hicieron desviar al pueblo también. Ezequiel, capítulo 13, verso 19, dice lo siguiente. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Entonces, habéis de profanarme. Dice, ¿qué es profanar? Profanar justamente es tratar algo sagrado sin el debido respeto que conviene. Profanar es cruzar el umbral. Entonces, profanar es justamente, hermano, hacer lo opuesto que Dios manda que se haga. Mire cómo era la profanación de ellos, hermano, por un puñado de cebada, por un pedazo de pan. ¿Qué es lo que hacían? Torcían el derecho. Por un puñado de cebada, por un pedazo de pan. ¿Qué es lo que hacían? Mataban a las personas inocentes y a los culpables los declaraban libres. Y la Biblia dice, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Y ellos estaban de acuerdo. ¿Cómo puede ser? Eran los sacerdotes, los que habían recibido la ley, la dirección correcta, cómo guiar al pueblo del Señor. Y la Biblia, la palabra del Señor dice que profanaron el nombre, dice, profanaron a Dios entre el pueblo por puñado de cebada y por pedazos de pan. Se desviaron, empezaron bien y luego empezaron a desviarse. ¿Cómo es que se empieza a desviar? De a poquito. ¿Cómo es que se empieza a fumar? De a poquito, una pitadita. ¿Cómo se empiezan a drogar? De a poquito, un poquitito, no hace nada. Toma un poquitito, no hace nada. ¿Cómo se empieza a robar? De a poquito, una monedita, otra monedita, un billetito, uno de 5, de 10, de 20, de 50. Entonces, ¿cómo se empieza todo? De a poquito. Bueno, así el desvío de ellos empezó de a poquito. De a poquito, un traguito, de a poquito, 2 traguitos, 3 traguitos, medio vasito, un vasito, hasta que luego cayeron, hermano, en el alcoholismo. Por eso es tremendo, hermano, la palabra de Dios a nosotros nos va separando para que nada, hermano, que sea de a poquito nos arrastre, sino que mediante la luz de la palabra de Dios nosotros nos vamos separando aún de lo poquito que sabemos que está mal, que sabemos que desagrada a Dios, entonces que nos separemos, porque eso poquito puede ir creciendo después. Empezaron por un puñado de cebada y por pedazos de pan. Cuando nosotros leemos el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 26 en adelante, dice lo siguiente, escuche bien. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Ahí está, ¿ve? ¿Ve que se empieza de a poquitito? Usted va pasando por la calle y lo ve tirado en las esquinas, hermano, tirado en la zanja, tirado ahí que no se pueden parar. ¿Usted cree que empezaron así, de un día para el otro se hicieron así? No, de a poquito. Las cosas malas no entran de repente, entran de a poquito. Por eso la necesidad de estar alertas. Los creyentes siempre alerta para no dejarse arrastrar, hermano, por lo poquito. Porque por lo poquito empezaron muchos, hermanos, que están ardiendo en el infierno. De a poquito. De a poquito empezaron muchos que están apartados hoy del Señor, hermano, y el diablo juega con ellos. De a poquito, hermano, permitieron que las cosas malas ganen su corazón y de a poquito se fueron apartando de las congregaciones, dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo se comienza? De a poquito.
¿Cómo empezó Leví? Siempre estaba en el culto, estaba todas las reuniones, jueves, sábado, domingo, siempre estaba presente, no faltaba un día, un solo día. Y después, ¿cómo empezó? De a poquito, ya el jueves ya no venía, un jueves sí, un jueves no. Y después añadió a su falta, hermano, el sábado, un sábado sí, un jueves sí, un domingo no. Empezó a añadir el domingo. ¿Y cómo empezó? Un buen día, no vino más. ¿Cómo empezó? De a poquito. Así empezaron los sacerdotes. ¿Y qué es lo que nosotros leímos, hermano, en el verso 26? Yo he sido profanado en medio de ellos. He sido profanado en medio de ellos. ¿Y sabe qué es lo que le produce a Dios el ver, hermano, esa profanación? Porque profanar es tratar algo sagrado sin el debido respeto, es cruzar el umbral, es decir, separarse de las cosas que Dios manda. ¿Sabe, hermano, lo que le causa a Dios el ver, hermano, que cruzan el umbral, el ver, hermano, que desobedecen a su palabra, el ver que desobedecen la dirección de Dios, el ver, hermano, que resisten a lo que el Espíritu dice a la iglesia? ¿Sabe lo que le causa al Señor? Dolor. La profanación le causa dolor al Señor. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 21 dice así, escuche bien: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Entonces, ¿qué es lo que le causa a Dios la profanación? El cruzar el umbral, la desobediencia, la dirección hacia donde Dios lo está llevando. ¿Qué es lo que le causa? Dolor. He tenido dolor. ¿Por qué? He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por ellos. Profanado mi santo nombre entre las naciones por ellos, a donde fueron, profanado mi santo nombre. Por eso hemos estado viendo Romanos capítulo 2, verso 17. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Nosotros hablamos que Jesús era el antes y el después de los adoradores, porque le dijo Jesús a aquella mujer: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir que de ahí para atrás eran carnales y en la carne adoraban a Dios, pero ya Dios se hastió de la desobediencia, se hastió, hermano, de ofrecimiento en la carne, ya no quería recibir más su sacrificio. Entonces Cristo marca un antes y un después. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y a partir de ahí, una nueva generación de adoradores llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los que iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Por eso nosotros hemos estado viendo en Filipenses capítulo 1, verso 20, donde el apóstol, ya entendiendo, comprendiendo la voluntad del Señor, comprendiendo su llamamiento supremo que Dios, hermano, había hecho en él, entonces él expresa de la siguiente manera en Filipenses capítulo 1, verso 20: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahora Cristo será magnificado, engrandecido, exaltado, que es lo opuesto a profanado. Entonces, ¿qué hicieron los del Antiguo Testamento? Hicieron, hermano, sufrir al Señor. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. Sin embargo, miramos al apóstol Pablo y dice que Cristo sea engrandecido, magnificado, o por vida o por muerte. Entonces, ¿qué tenía ahora Dios? Alegría. De dolor, hermano, a los adoradores de la carne, a alegría a causa de los verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Así que, hermanos amados, hemos sido llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad.
Por eso Dios nos dio una muerte y un nuevo nacimiento, para que ahora en el Espíritu sirvamos a Dios. ¿Para qué seguir las disoluciones de la carne, de los pensamientos, del mundo, del diablo, cuando Dios nos dio una vida espiritual perfecta? La vida de su Hijo, la vida de Dios, la vida eterna, porque todos nosotros, los que tenemos al Hijo, tenemos la vida. Y como tenemos la vida, tenemos paz para con Dios mediante su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos amados, adoremos y sirvamos al Señor con puro corazón. Vamos adelante a la perfección. Echemos atrás, hermano, las obras de la carne. Echemos atrás las obras humanas. Vistámonos de las armas de luz con las cuales Dios nos ha dado. Que la armadura de Dios, que las vestimentas que Dios nos da, hermano, sea sobre de nosotros. Y el Señor, Él será nuestra fortaleza. ¿Creen esto, hermano? Sirvamos a Dios, honremos su nombre, magnifiquemos a Cristo en nuestro cuerpo y vamos adelante a la perfección. Vamos a orar. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por haber puesto tu Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Nos llamaste, Señor, para que magnifiquemos tu nombre. Diste, Señor, tu llamado en nuestras vidas y nos llamaste para la gloria y alabanza de la gracia. Nos llamaste, Señor, para que la vida de Cristo sea en nosotros. Nos llamaste, Señor, para que manifestemos lo que somos, adoradores en espíritu y en verdad. Gracias te damos, mi Señor, por esta tu bondad para con nosotros. Seamos fortalecidos y nos ayudes a ir adelante en la perfección. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? A la